paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo 21 del tiempo ordinario, continuamos con la meditación del Evangelio según San Mateo. Hoy meditaremos el capítulo 16, los versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Es sin duda uno de los pasajes más conocidos por los católicos, porque en mucho es precisamente en este pasaje en el que fundamentamos el primado de Pedro y el papado. Pero es un pasaje interesantísimo, siguiendo la liturgia de los últimos domingos en este ciclo A. Viene después de las parábolas del reino, que fueron interesantísimas. Viene después de la muerte de Juan el Bautista, de la multiplicación de los panes, de Jesús que ora solo, que alcanza en medio de la tormenta que habían atravesado durante toda la noche los apóstoles, y los alcanza caminando sobre el agua. Es muy interesante porque la figura de Pedro, que pide ir hacia donde Jesús está caminando sobre el agua y que le es concedido, un Pedro que empieza a caminar con paso firme, pero que conforme avanza, el viento en su rostro lo hace dudar y se hunde, y entonces Jesús lo saca. Y será muy interesante la forma en la que termina el Evangelio del domingo pasado. Un Jesús que sube a la barca y entonces el viento y el mar se calman. Y es en ese momento en el que todos los que estaban en la barca se postran y lo reconocen como el Mesías, el Hijo de Dios. Vemos entonces, con un poquito de sorpresa, algunos capítulos adelante, que cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, solamente hay un valiente que lo dice con todas sus letras: Simón, el hijo de Juan, que en adelante se llamará Pedro. Las dos preguntas que Jesús lanza son muy interesantes. Parece que la primera pregunta es importante, pero no lo es. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? A Jesús no le importa lo que diga la gente sobre él. A Jesús le importa lo que dicen los individuos, lo que dicen las personas acerca de él. Y tendremos que aprender a imitar un poco eso. La gente, esa masa deforme y sin rostro, que no tiene responsabilidad por sus opiniones y que luego parecen ser tan importantes. Opiniones que últimamente lo hemos visto, no
No importa si están fundamentados de alguna forma científica o filosóficamente o algún nivel, aunque sea muy básico, no importa. Lo que importa es que sea creído por la mayoría. Y para que esto suceda, bueno, pues hay que repetirlo. En este sentido, ¿quién dice la gente que es Jesús? Hay tantas visiones de Jesús en el mundo. Hay tantas cosas que se dicen de Jesús por la gente. Es muy difícil encontrar a una persona que diga que no le gusta Jesús. Aún los ateos, aún los acérrimos enemigos de la iglesia, aún a ellos les gusta la figura de Jesús. Claro, no la figura del Evangelio, no la figura de la iglesia, la figura de un Jesús que ellos se han hecho a su medida. Podemos encontrar comparaciones de lo más polarizado. Un Jesús de derecha, un Jesús de izquierda, un Jesús con traje y corbata, un Jesús de guaraches o descalzo, un Jesús de ojos azules y un Jesús europeo, americano, norteamericano, indígena, africano. Y entonces en todas estas opiniones podemos perdernos y podemos perdernos la oportunidad de conocer a Jesús. Hace no mucho salía aquella película de un Jesús homosexual. La visión de Jesús. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Esas respuestas van a ser siempre erróneas. Jesús no es Juan el Bautista, no es el asceta que se fue al desierto. Jesús no es Elías. Jesús no es ningún otro de los profetas. Jesús es Jesús. El problema es que creemos que lo conocemos, creemos que hemos terminado de conocerlo. Y entonces el misterio que implica la persona de Jesús, el Dios encarnado, parece haber estado desvelado y entonces ya no nos sorprende y entonces ya no nos lleva a Dios. Y entonces deja de ser un misterio para convertirse en un prejuicio. Todos tenemos el peligro de caer en esta tentación de creer que hemos terminado de conocer a Jesús. Y es un peligro que debemos evitar. La segunda pregunta es la pregunta importante. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Se las hace a los discípulos, pero tú y yo también somos discípulos. ¿Quién decimos, tú y yo, que es Jesús? En esta ola de opiniones criticables, no siempre respetables, en esta ola de opiniones, ¿quién podemos decir tú y yo que es Jesús? Nos esforzamos por conocerlo más. Podemos dar una respuesta teológicamente correcta. La pregunta sería, ¿quién dice en tus acciones que es Jesús? ¿Todavía ocupa Jesús un lugar primordial en tu vida? ¿Todavía ocupa algún lugar Jesús en tu vida? Uno pudiera esperar a estas alturas de la cuarentena y de todas las limitaciones que han puesto los templos católicos, que la gente estaría desesperada,
casi tumbando las puertas del templo. Pero no es así. Entonces, nos interesa conocer a Jesús. Nos interesa relacionarnos con Jesús. ¿O no? Se ha convertido Jesús en un accesorio de tu vida. En un accesorio que puedes limitar a un tiempo y a un lugar. Una hora el domingo en el templo. Y ahora que no puedes ir al templo, bueno, pues pierde Jesús. Tú ganas más tiempo para descansar. El problema es que esta respuesta que tú des acerca de quién es Jesús para ti, quién dices tú que es Jesús, esa respuesta va a revelar más de ti que de Jesús. Aquel que compara a Jesús con el Che Guevara no hace que Jesús pierde él. Aquel que no es capaz de identificar a Jesús con el más pobre, con el más necesitado, no hace que pierdan los pobres, pierde él. Hoy Jesús nos interpela de una forma muy directa. ¿Quién dices tú que soy yo? Y yo te invito a no eludir esa pregunta. No es una pregunta que se pueda responder inmediatamente. Es una pregunta cuya respuesta hay que meditar, hay que buscar en lo más profundo de nuestro ser, pero también en lo más externo, en nuestras obras. La pregunta ahí está, en el aire, esperando tu respuesta. Hay un Jesús que te mira directamente a los ojos y que espera tu respuesta. Cuando Pedro responde que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, recibe ese cambio de nombre y se convierte en piedra. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Dios, como verdadero hombre, como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como el Maestro, como el Señor. Cuando nosotros lo reconocemos de esa forma, con nuestras palabras y con nuestras obras, entonces nos convertimos también en piedra fundamental para la iglesia que nos toca construir. Pero si nuestras palabras, nuestra profesión de fe no está acompañada de obras, o si nuestras obras no están acompañadas de fe, sino de egoísmo y soberbia, entonces somos piedras que no sirven como fundamento. Y sobre nosotros no se puede edificar iglesia. Y cuando digo iglesia, hablo de la parte más concreta de la iglesia. Mi parroquia, tu familia. Como padre de familia, como hermano, como hijo, como vecino, como trabajador, como empleador, como miembro activo de una comunidad religiosa o de una comunidad parroquial. ¿Qué tan grande es tu fe en Jesús? ¿Es capaz esa fe de construir iglesia o no? Pregúntate, ¿quién dice en mis obras que es Jesús? ¿Se empatan tus obras y tus palabras o no? En la liturgia obviamente no se puede meter todo, y quienes eligieron los textos van buscando que se haga alguna reflexión que pueda apoyarnos y que pueda ayudarnos justo en medio de toda la totalidad del año litúrgico. En el Evangelio de este domingo se omiten los siguientes versículos, que es donde Jesús
reprende a Pedro por quererle evitar la cruz. Jesús dice, no anuncien, no le digan a nadie que soy el Mesías, por una razón muy simple. La idea de Mesías que ellos tenían no correspondía con la realidad del Mesías que Jesús es. Aquello que tú profesas coincide con la realidad de Jesús. Ese Jesús que a veces exageramos en la cuestión de su misericordia. Ese Jesús que me justifica tomar las armas, lastimar al hermano. Ese Jesús en el que incluso hay quien se justifica para defender el aborto, diciéndose católico. Ese Jesús corresponde con el verdadero Jesús, o que tanto te estás haciendo un Dios de bolsillo, que te quede cómodo, y entonces ya no es Dios el que te creó a ti, eres tú el que está creando a un Dios que no te puede salvar, un Dios tan pequeñito que ni siquiera puede exigirte nada. Es fundamental la pregunta: ¿quién dices tú que es Dios? ¿Quién dices tú que es Jesús? Tal vez la mala respuesta a esta pregunta sea la causante de tanta infelicidad en el mundo. Querido hermano, te invito a que preguntes a tus seres queridos, conocidos y parientes, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Habrá mucho que aprender de las respuestas a esta pregunta. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita profundizar más en nuestro conocimiento de Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.